Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a trabajar, vamos a empezar con el bloque 2. Vamos a empezar con una nueva temática donde ya nos vamos a ir concentrando más en estas cuestiones que tienen que ver con la epistemología y las ciencias sociales, en este caso en particular, y vamos a ir viendo, digamos, a medida que transcurra toda esta unidad, cómo a lo largo, digamos, no solamente del tiempo, sino también de las distintas perspectivas epistemológicas, ha ido variando, digamos, la consideración acerca de lo que son las ciencias sociales y cuál es el lugar, digamos, que tiene la epistemología en esta cuestión. Hoy particularmente nos vamos a centrar, digamos, en analizar o en presentar, digamos, cuál es el objeto y el momento de surgimiento de las ciencias sociales, para luego detenernos básicamente en pensar, digamos, cómo es esto analizado, es decir, estas dos cuestiones, tanto la epistemología y las ciencias sociales, desde el punto de vista de una escuela que es la escuela inglesa, o anglosajona, que también la pueden encontrar así. Y dentro de esta corriente, digamos, cómo han entendido o cuáles son, digamos, sus principales componentes, sus principales requisitos, digamos, para que algo sea considerado ciencia. Y en eso básicamente nos vamos a detener en dos aspectos que nosotros señalamos en el programa de cátedra, que tiene que ver en torno a cómo se piensa la organización de los conocimientos, ¿no? Y cómo también se organiza institucionalmente la ciencia. Para luego pensar entonces cómo o qué impacto esto ha tenido en las ciencias sociales y en particular para que también hagamos alguna referencia en torno al impacto que esto ha tenido, que nosotros entendemos, digamos, esto ha tenido en el campo de la psicopedagogía. Hoy básicamente nos vamos a detener en dos o tres autores básicos que ustedes ahí los pueden ir apreciando por el programa de cátedra. Un texto de Luque y de Folari, digamos, donde ahí van a plantear un poco cuándo es que, en qué momento surgen las ciencias sociales, y qué cuestiones hay en torno a la definición del objeto de estudio de las ciencias sociales. Y luego vamos a tomar el texto de Schuster y de Heller, que son los dos textos que nos van a dar, digamos, ciertos referentes teóricos para pensar el tema de la escuela inglesa o de la escuela anglosajona, los distintos momentos que se ha podido apreciar en su desarrollo. Ahí también vamos a poder ir vinculando algunas cuestiones que hemos trabajado en la clase anterior virtual, donde hemos trabajado los distintos tipos de epistemología, y donde, bueno, Heller básicamente va a poner el acento en el gran problema que ha enfrentado, digamos, la ciencia moderna, que tiene que ver con el problema de la fundamentación y cómo la epistemología ha venido a contribuir, digamos, a dar fundamentos a esta ciencia que aparece, digamos, tratando de marcar, digamos, en forma muy estricta y muy rigurosa, digamos, ciertos criterios, porque, bueno, recordemos que la ciencia como tal, ¿sí?, surge en la modernidad, y siglo XVI, siglo XVII, y cuando surge esta ciencia, surge, digamos, en oposición a otra forma de conocimiento que estaba en la época y que, digamos, tenía mucho prestigio y tenía muchos avales, como era el conocimiento de tipo religioso, ¿no? La Edad Media, digamos, justamente el criterio de verdad primó en poner el acento en la fe, ¿no? Entonces,
cuando aparece la ciencia como una institución, una nueva institución acreditadora, productora de conocimientos y acreditadora de los valores, los valores y conocimientos de la época, de alguna manera tiene que tratar de marcar esta diferencia con este otro modo de conocimiento religioso, y establecer sus criterios de validación. Por eso es que a veces uno a esta corriente, digamos, a estos primeros tiempos de la ciencia y a esta corriente epistemológica que va a surgir posteriormente, digamos, ¿no? Porque, digamos, toda esta línea más de la epistemología o la escuela anglosajona o inglesa es más de muy reciente, digamos, ¿no? Del 1920, con la creación del Círculo de Viena, que esto lo conversábamos en la clase virtual anterior, donde ubicábamos, digamos, la primera epistemología, digamos, profesionalizada e institucionalizada. Digamos, si bien la epistemología toma cuerpo, digamos, y definición en ese momento, digamos, viene a fundamentar este tipo de conocimientos que son los conocimientos de la modernidad, construidos, digamos, en oposición a este conocimiento religioso. Entonces, bueno, estos son los textos que vamos a trabajar hoy, que vamos a compartir. Yo los invito a que, además de que vayan escuchando esta exposición, se vayan acompañando con un PowerPoint que yo también lo tengo aquí y me voy a ir guiando, digamos, para poder, bueno, ahí no se alcanza a ver, algo sí, es un PowerPoint donde lo hemos preparado justamente también para orientar la lectura y la comprensión de estos textos. Entonces, repito, escuchen esta exposición guiados y acompañados por el PowerPoint, si lo tienen en la computadora, digamos, en la medida que yo voy hablando, vayan siguiéndolo porque van a ir viendo que los temas van a estar en base a eso. Porque, bueno, un poco la idea final es que ustedes puedan, después de hacer este trabajo, por supuesto, de hacer la lectura de la bibliografía correspondiente, puedan establecer de alguna manera 4, 5 o 6 proposiciones básicas que ustedes consideren que son propias de esta escuela. Esta tarea ustedes la van a realizar hoy, en la medida que hoy es un día miércoles, va a ser el día que ustedes van a estar escuchando esta exposición, digamos. La idea es que ustedes puedan ir haciendo este trabajo y cuando terminen de escuchar la charla, de ver el PowerPoint y luego de leer la bibliografía o hacerlo anteriormente, puedan escribir, antes que se les vaya de la mente, digamos, algunas proposiciones básicas de esta escuela, distinguiendo los 3 momentos de la escuela que ahora les voy a presentar, porque esto va a formar parte del trabajo práctico que Fernando y Soledad les van a presentar y les van a ir haciendo desarrollar. Pero, digamos, esto ustedes lo van a poder desarrollar con ellos en la medida que hayan comprendido estos conceptos, que hayan incursionado en estos conceptos, si no, no van a poder, digamos, identificarlos. Creemos que la forma en que se los vamos a presentar son bastante orientadores, es decir, que van a poder aplicarlo perfectamente, digamos, en el trabajo práctico. Pero bueno, por supuesto que van a tener que atravesar todas estas instancias para poder hacerlo, ¿sí? Bien, luego en todo caso, cuando vamos a ir avanzando, vamos precisando con esta consigna. Lo que les quiero señalar es que en este caso, a diferencia de la primer clase que yo les pedí que hagan una actividad y que la suban al aula virtual y que yo luego la voy a mirar, en este caso no es necesario porque
esta presentación teórica está articulada con el trabajo práctico número 2. Entonces, esto ustedes lo van a ir trabajando junto con los ayudantes en la clase siguiente. Bien. Bien, entonces, en principio, digamos, vamos a hacer una ubicación, decíamos, del surgimiento de las ciencias sociales y, bueno, qué pasa con el objeto de las ciencias sociales. Bueno, nos detenemos en las ciencias sociales y en las ciencias humanas y no nos detenemos en las ciencias naturales, físicas, químicas, porque, digamos, la psicopedagogía es una disciplina que estaría en el marco de las ciencias sociales y humanas, ¿no? Y bueno, un poco nosotros estamos desplegando, digamos, una asignatura denominada epistemología disciplinar, es decir, una epistemología para pensar la psicopedagogía. Y entonces en este programa hay un recorte de un conjunto de conceptos que provienen de las ciencias sociales y de las ciencias humanas que nos permiten pensar y también comprender, ¿no? Algunos desarrollos del campo de la psicopedagogía. Saber también que muchos desarrollos de nuestra propia disciplina han sido nutridos o han sido presionados también a veces, ¿no? Por este tipo de pensamientos de la época y que han tenido su impacto en nuestras formas también de entender nuestra disciplina. Esto también fue una decisión, digamos, de la cátedra, ubicar estas reflexiones y estas conceptualizaciones acerca de las ciencias sociales, porque, bueno, la epistemología de la psicopedagogía está escasamente desarrollada y también estas fuentes teóricas nos ayudan a pensar y a desarrollar nuestra propia epistemología. Y nuestra propia disciplina científica también, ¿no? También sabemos que en términos de disciplina científica no hay tanta investigación específica y bueno, digamos de alguna manera el poder incursionar por estos campos que son más integrales y más globales, bueno, nos arrojan, digamos, herramientas para que podamos avanzar en esta dirección. Bueno, ¿cuándo surgen entonces las ciencias sociales? Decíamos que la ciencia moderna como tal es de principios, decíamos recién, de fines del siglo XVI, siglo XVII, y fíjense que los principales referentes de ese momento, ¿quiénes eran? Newton, Galileo, Kepler, digamos, todo ese grupo de científicos, bueno, que eran físicos, ¿no? Y que estaban como muy preocupados por todos los temas vinculados con el universo, la naturaleza y demás. Su trabajo fue tan fuerte, digamos, y tan hegemónico, digamos, que marcó toda una línea de trabajo, ¿no? en el campo de las ciencias en general. Y bueno, es el día de hoy que las ciencias físicas, ¿no? tienen un fuerte impacto con relación a otro tipo de ciencias, sobre todo con las ciencias sociales o las ciencias humanas. Si bien hoy el debate está como mucho más equilibrado, digamos, que en aquellos tiempos, bueno, digamos, no estamos en condiciones de decir que son instancias totalmente superadas, porque a veces hay como vueltas a ciertos temas anteriores. Las ciencias sociales son bastante más nuevas. La mayoría de los autores van a coincidir que las ciencias como tal aparecen fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Tomemos en cuenta que uno de los referentes de las ciencias sociales, uno de los fuertes referentes es Marx, y bueno, Marx podemos ubicar sus principales producciones, digamos, en el año 1880, un Weber, son un Durkheim que es mucho más adelante, 1920, digamos. Es decir que entre el 1880, ¿no? en adelante
podríamos decir que aparecen las ciencias sociales y empiezan como a tener un lugar de preponderancia y de desarrollo, ¿no? En el espacio académico y científico y social. Cuando aparecen estas ciencias sociales que de alguna manera aparecen para poder explicar otro tipo de fenómenos que digamos, la vida, ¿no? Nuestra vida humana, digamos, no está, digamos, contenida de solo aspectos físicos, que también son muy importantes comprender, digamos, saber cómo funciona el universo, ¿no? Cómo funcionan los fenómenos de la naturaleza. De hecho, en el desarrollo de estas ciencias han sido muy, muy significativas, digamos, para vivir nosotros hoy y para poder comprender y hasta anticipar algunos efectos de la naturaleza. Cuando aparecen las ciencias sociales, porque también hay una serie de dificultades y de falta de comprensión respecto a los fenómenos sociales, ¿no? Es decir, bueno, a todo aquel fenómeno donde lo humano, ¿no? y los sujetos estamos en juego, ya sea en forma individual o en forma social, ¿no? O sea, o en forma comunitaria, digamos, ¿no? La sociología básicamente se ocupa más de un sujeto, ¿no? En lo grupal, en la interacción con otros sujetos, con otros elementos institucionales, sociales, pero también aparece en el 1900, por ejemplo, la psicología, ¿no? O el psicoanálisis como una forma de... el psicoanálisis, porque en realidad la psicología aparece antes, donde también se trata de explicar las conductas humanas, ¿no? Digamos, la psicología tratando de explicar más desde, bueno, qué cosas el humano hace a voluntad, ¿no? Y a partir de comprender esas cuestiones, bueno, el sujeto podría llegar a controlar sus conductas, o el psicoanálisis donde explica que en realidad las conductas humanas son incontrolables en el sujeto porque hay un inconsciente que no es maleable para nadie y que, bueno, de alguna manera es esto que los actos en los humanos acontecen, y desde el psicoanálisis se busca otra forma de explicar estos fenómenos. Entonces, las ciencias sociales y humanas, por eso nosotros hablamos de ciencias sociales y humanas, distinguiendo un poquito en esto, ¿no? Digamos, cuando pensamos el sujeto en general, como más inserto en relación con otros, ¿no? Ahí lo pensamos más como un sujeto social o un sujeto individual, digamos, que es más un sujeto psicológico del inconsciente, donde, bueno, es el sujeto con sus propias cuestiones, digamos, ¿no? Con sus propias creencias, con sus propias limitaciones, con sus propias posibilidades y con su vida inconsciente. Estos debates, digamos, que tienen que ver con quiénes somos, por qué actuamos como actuamos, hasta tanto y hasta cuándo podemos y en qué medida, digamos, podemos de alguna manera dar cuenta de nuestros actos, es lo que son respuestas que de alguna manera han estado presentes en el campo de las ciencias sociales y humanas y ha hecho entonces que éstas se puedan desarrollar. Ahora bien, ¿qué ha pasado en sus primeros tiempos? Digamos, decíamos recién, estas ciencias aparecen entre el 1880 y 1900 y de ahí, bueno, continúan otras, ¿no? La psicopedagogía podemos datarla en el año 1956, cuando de alguna manera se institucionaliza como carrera. En realidad la psicopedagogía surge antes como práctica profesional, pero institucionalmente, donde se empiezan a formar profesionales que luego van a poder hacer prácticas formalizadas, aparece en el año 1956 con el dictado de la carrera de psicopedagogía en la Universidad de El Salvador. Fíjense que estamos hablando de un periodo de 1800 y pico, 1860, 1880 a 1950 y pico, que aparecemos nosotros como una más, ¿no? Una disciplina más dentro de este campo y que, bueno, que es la que nos interesa, digamos, después detenernos porque somos los que
digamos, estamos focalizando y estamos formando para psicopedagogos. Cuando aparece en este tiempo, realmente digamos, el pensamiento de la época era mirar y admirar, ¿no?, a las ciencias naturales, ¿no?, a las ciencias físicas como el gran modelo de todo tipo de ciencia. Ahí queda de alguna manera atrapada las ciencias sociales y humanas porque para poder, digamos, ser consideradas científicas, ¿no?, necesitan ser validadas con estas categorías. Estas categorías que son muy fértiles y son muy útiles para pensar las ciencias físicas, pero que, bueno, generan ciertos puntos de tensión al momento de traspasarlas al campo de las ciencias sociales y humanas. Un solo ejemplo, digamos, cuando pensamos en la experimentación como un método típico de las ciencias naturales, es altamente probable y de hecho ha dado muy buenos resultados cuando, qué sé yo, se somete a una planta o a un animal, digamos, bajo ciertas presiones. Ahora, nosotros de ninguna manera, ¿no?, podríamos someter a un sujeto, a un humano, digamos, a experimentación. De hecho, digamos, cuando desde un punto médico, por ejemplo, hay un paciente terminal y se están haciendo investigaciones para determinar las causas de muerte de una persona, por supuesto que se pide, ¿no?, el consentimiento del paciente para ser sometido a ciertas pruebas, pero si el paciente no da el consentimiento, no podríamos experimentar sobre el sujeto. Es decir, que es imposible desde el punto de vista ético, ¿no?, intervenir a un sujeto de la misma manera que se puede intervenir la naturaleza. Bien, esto digamos que hoy parece muy claro, ¿no? Ya estamos en el siglo XXI y parece como todo muy, muy comprensible. Era un tema de debate a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y donde, bueno, toda una sociedad y una comunidad académica y científica postulaba que lo social también tenía que someterse a este tipo de criterios. Entonces, bueno, cuando, digamos, en este marco había otras explicaciones, como una explicación marxista que aparece, decíamos, en el 1880, una explicación weberiana, ninguna de esas explicaciones lograban, digamos, tener un estatuto científico y ser reconocido por las comunidades científicas. El único que logra de alguna manera darle así estatus científico a la sociología es Durkheim, ¿no?, en el año 1920 aproximadamente, digamos, o por lo menos después del 1900. ¿Y cómo lo logra, digamos, ¿no? Bueno, de alguna manera estableciendo, digamos, que el objeto, digamos, social, ¿no?, que puede ser un sujeto y un sujeto en relación con otros pueda ser tratado como cosas, ¿no?, como un ente, como un objeto, y por lo tanto pueda ser sometido, ¿no?, a ciertas... no digo, ellos normalmente en el caso de las ciencias sociales no hablan de experimentación, pero hablan de cuasi experimentación, ¿no?, que son otro tipo de métodos donde se trabaja con sistema de pretest, con sistema de posttest, digamos, sometiéndolos a los sujetos, no sé, a ciertas pruebas psicológicas a través de una entrevista, de una encuesta. Luego se hace algún tipo de intervención que no atente contra la dignidad del humano y luego, ¿no?, se analiza finalmente si entre el inicio y el final hubo algún tipo de cambio. De hecho, recuerdo, fíjense, esto se los cuento porque realmente ha tenido tanto impacto este modo de entender la ciencia, que cuando yo me recibo de licenciada y hacemos una tesis con una colega, el profesor de metodología de la época, de ese momento, estamos hablando de 1986, ¿no? No estamos hablando de tanto tiempo atrás, nos recomendó que hiciéramos una investigación de tipo cuasi experimental de alguna manera,
nosotros trabajábamos con niños, era la época de las guarderías infantiles, porque luego se empezaron a llamar como jardines maternales, pero primero eran las famosas guarderías. Y nosotros, bueno, estábamos muy apostando a que una intervención educativa iba a favorecer a estos niños que en esos ámbitos no había ningún tipo de estimulación. Bueno, a partir hicimos una investigación donde hicimos a través de un grupo de test, medimos la conducta de los chicos en su nivel de lenguaje, en su nivel motor, su nivel social y demás. Hicimos toda una propuesta pedagógica, educativa, que se aplicó por 9 meses y luego volvimos a testear a los chicos nuevamente y ahí vimos, digamos, cuál era la diferencia antes y después de esta aplicación. Digamos, bueno, esto, ¿no?, que es una forma de hacer investigación, de alguna manera responde a este tipo de parámetros donde hay una intervención, en este caso una intervención buscando, ¿no?, producir un mejor nivel educativo en el tema de los niños, sin someterlos a una experimentación de experimentos físicos, digamos, ¿no? Pero siempre hay que tener cuidado, ¿no?, aún en este tipo de intervenciones, digamos, porque también se está trabajando con un sujeto que tiene un psiquismo y hoy podemos pensar que también estas cosas tienen su impacto que puede ser positivo o también podría ser negativo. Entonces, digamos, este modo esta forma de pensar la ciencia, que es ya de siglos, digamos, la encontramos en estas últimas décadas y la encontramos actualmente hoy, ¿no? Hoy hay nuevas corrientes epistemológicas que lo fundamentan mucho más todavía con otros criterios. Entonces, así nacen las ciencias sociales y hoy nos vamos a quedar de alguna manera en este primer tiempo y cómo, digamos, hay una epistemología que de alguna manera fundamenta, ¿no?, esta forma de hacer ciencia y, bueno, lo epistemológico viene a ser como lo que da, digamos, un grado de validación a esos conocimientos. Por eso nosotros siempre decimos que la epistemología es tan importante porque es una herramienta que permite argumentar y permite fundamentar o no determinados conocimientos científicos y determinadas prácticas. Por eso que estamos convencidos, digamos, que es necesario que en una formación universitaria esté presente, porque así como existen otras herramientas para validar ciertas cuestiones, esta es una herramienta de tipo argumentativa, ¿no?, que nos permite pensar, o posicionar, digamos, a la psicopedagogía desde otro lugar. Entonces, hoy nos vamos a quedar con esta idea de ciencia, esta idea así original, digamos, de su primer nacimiento. Después, en los tiempos siguientes, vamos a ver otras escuelas, como la escuela de Frankfurt, como la escuela francesa, que también algo yo les adelantaba en la clase anterior en relación a los tipos de epistemología, que van a tener otra comprensión de las ciencias sociales y humanas. Acá es una ciencia que está muy ligada al modelo de las ciencias físicas, de las ciencias naturales, por lo tanto tiene que regirse por esos mismos parámetros, ¿sí?, y desde esos y con una epistemología que va a fundamentarla y va a decir que, bueno, las ciencias sociales lo son en la medida en que trabajen de esta manera. El texto tanto ahí de Luque como de Folari también va a señalar con respecto al objeto de las ciencias sociales, que es un objeto donde no hay un consenso acerca de qué son. De hecho, recién decíamos, bueno, hay como distintos autores, un Weber, un Marx, ¿no?, un Durkheim y muchos otros, digamos, un Bourdieu, digamos, que cada uno va a tener su propio recorte de lo que son las ciencias sociales.
Esto también es interesante porque en general en las ciencias sociales es muy difícil establecer consensos, ¿no? Acerca de temas tan complejos, ¿no? No estamos hablando de elementos que pueden ser totalmente objetivables, recortables y analizables, sino que la misma complejidad y la propia historicidad del objeto hace que vaya cambiando permanentemente, ¿no? Entonces, bueno, algunos van a decir que el objeto es la acción social, otras van a decir que es el propio hombre, otros van a decir que son los hechos sociales, los procesos de cambios, los sistemas sociales. Esto es interesante y me gustaría que lo tengan como presente, porque cuando avancemos en la epistemología de la psicopedagogía nos vamos a encontrar con psicopedagogos donde además de establecer, digamos, su posición epistemológica, también ellos van a dar su versión acerca de lo que es la psicopedagogía, cuál es el objeto de estudio de la psicopedagogía, es decir, a qué nos dedicamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro recorte de la realidad? ¿Cuál es el dominio de la realidad del cual nosotros nos hacemos cargo para comprenderlo, explicarlo y dar cuenta de él, ¿no? Y resolverlo también, atenderlo también, ¿eh? Esto que hoy perdura, digamos, todavía forma parte de este escenario en términos de una ausencia de consensos, lo vamos a ver que se replica en la mayoría de las disciplinas del campo social. Nosotros lo vamos a ver en la psicopedagogía, pero cuando alguien se pone a hablar de la comunicación social como disciplina, va a pasar lo mismo. Cuando se habla de la antropología, cuando se habla de la pedagogía, cuando se habla de la psicología misma, digamos, no vamos a encontrar una única definición donde, bueno, todos van a acordar de que el objeto de estudio de esta disciplina es tal. No, incluso ustedes van a ver autores y van a trabajar a Folari, donde va a decir, bueno, no sé si sería aconsejable, digamos, que frente a objetos tan complejos exista como un cerramiento de sentido, ¿no? Porque, digamos, lograr un nivel de consenso general de alguna manera sería cerrar un sentido de una realidad que está en permanente cambio. Bueno, esto sería un poquito como para introducir, digamos, qué es esto de cuándo surgen las ciencias sociales y cuándo y cómo digamos, cómo se entiende el objeto, decíamos, y cómo en este primer tiempo el que logra darle estatuto a este objeto de estudio como hechos sociales es Durkheim, ¿no? Sostenido, decíamos, por un tipo de epistemología. Bien, ¿cuál es ese tipo de epistemología? Ahí nos vamos a meter ahora, y ahí ahora sí, ustedes pueden, si tienen el PowerPoint, empiecen a mirar, digamos, la primer diapositiva, donde ahí nosotros vamos a plantear cuáles son algunas de las características de la escuela anglosajona o de esta escuela inglesa, que es la que viene justamente a fundamentar este modo de entender este objeto y este modo de hacer ciencia en el campo de lo social. Bien, nosotros tomamos de otro autor